Pues ya estamos aquí de vuelta y les contábamos antes de publicidad que hoy vamos a hablar con la Asociación de Familiares de Personas Sordas. Están viendo a Nieves, es la intérprete que va a estar durante toda esta entrevista. Les voy a presentar a nuestros siguientes invitados: Marisol Illana, de la asociación, de la dirección de esta asociación de Aranzur. Marisol, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Verónica. Y Fernando Fraile, que es padre de un niño con un problema auditivo familiar, ¿no? El de la asociación también. Muy buenas tardes. Buenas Fernando. tardes, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de vuestras denuncias. Hay que decir que en Burgos hay dos colegios, el Antonio Machado y el Colegio Sierra de Atapuerca, que son los dos centros escolares que la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León les designó como preferentes, ¿no?, para alumnos que tienen una discapacidad auditiva. ¿Qué significa ser un colegio preferente, Marisol? Bueno, pues para la Dirección Provincial y para la Consejería de Educación, el tener centros de educación preferente supone tener los recursos dirigidos a esos centros, para no dispersar los recursos por todos los centros de Burgos. Esto tiene una serie de ventajas y otra de inconvenientes, ¿no? La ventaja se supone es que los centros tienen todos estos recursos necesarios para los niños y niñas sordos, pero la desventaja es que limita la elección de los padres, porque ya limitan a que tenga que ser uno de estos dos centros donde tienen que llevar a sus niños. Tenemos que decir que la realidad, bueno, pues no es así, no todos los niños sordos están en estos centros. Afortunadamente, pues debido a muchos avances, tanto en el tema de la detección precoz de la sordera, que antes nos llegaban niños con 3 años, pero ahora pues con mesecitos ya llegan a la asociación porque son detectados nada más nacer. Esto, unido a los avances de las prótesis auditivas y del implante coclear, hace que los niños sordos, con una buena rehabilitación logopédica, una buena relación familiar y digamos que un trabajo coordinado de todos los agentes, pues consigan tener un lenguaje oral casi normalizado. Y esto le permite a los padres el poder elegir que ese niño pues vaya a un centro más cercano a su domicilio o al centro al que acuden sus hermanos. Sí, un centro ordinario. Exacto, entonces no todos los niños sordos están en estos centros. Claro, es que hay mucho mito también, ¿no?, detrás del tema de la sordera. Claro. Por eso, cuando nosotros demandamos que estos centros cuenten con los recursos al 100% de las necesidades de nuestros niños, creemos que es una demanda justa. Claro, por eso te preguntaba, ¿verdad, Marisol?, lo del colegio preferente, porque esto es algo que así lo llama, ¿no?, la Consejería de Educación de la Junta, por lo tanto se tendrá que tener unos recursos, ¿no?, para ello. En tu caso, Fernando, tienes un pequeño que va a primero de primaria, ¿no?, del colegio Antonio Machado, y bueno, ¿cómo es la adaptación allí del pequeño? Pues nosotros escogimos el Colegio Antonio Machado a pesar de vivir en Arcos de la Llana, porque nos recomendaron ese colegio, porque nos dijeron que íbamos a tener todos los apoyos necesarios, que eran un equipo de FM, que es un aparato electrónico el cual le ayuda al tema de la audición, que iba a tener claramente el apoyo del profesor de lenguaje, del PT, y además que iba a tener las horas de intérprete, porque claro, mi hijo es oralista, pero por su problema de audición la comprensión del mensaje es más difícil que para un niño normal. Entonces, cuantas más horas tenga de intérprete, mejor capta el mensaje y mejor se puede adecuar o poner al mismo nivel que el resto de sus compañeros. En general, lo que es con el colegio, estamos muy contentos porque todos los profesores que le han tocado en primaria, como la que tiene ahora mismo en infantil, al revés, la que ha tenido en infantil, ¿no?, como la que tiene ahora en primaria, están muy involucrados junto con el equipo directivo. Pero tenemos la gran pega de que educación, o sea, el colegio pide unas horas de intérprete de lengua de signos, valorado en unos informes de la orientadora, y eso se eleva hacia los estamentos superiores y luego nos dan las horas que creen convenientes sin justificar por qué se recortan las horas pedidas por el colegio. Es decir, necesitan un intérprete, ¿no? Vosotros demandáis ese intérprete durante toda la jornada, ¿no? Hablamos de que están unas horas solo, ¿no?
Sí, digamos que hay un reducido número de profesionales que tiene que repartir sus horas entre varios niños, entre la atención a varios niños de distintos niveles educativos, distintas competencias lingüísticas e incluso distintos centros. Eso es un problema que no solo atañe a Burgos, sino a toda Castilla y León. Pero bueno, nosotros en Burgos es lo que te decía, nosotros somos conscientes de que las necesidades son muchas, pero cuando las pedimos, cuando las exigimos es porque sabemos 100% que son necesarias. Entonces ahora es verdad que en el Colegio Antonio Machado en Sierra de Atapuerca, bueno, se necesitarían más horas de intérprete porque no están cubiertos al 100% los niños, pero donde se agrava más las situaciones son en los centros de secundaria. En los centros de secundaria estamos hablando de que son asignaturas ya con mucha carga verbal y de competencia lingüística. Entonces, los niños, los jóvenes en este caso ya, que están en una clase, pues a lo mejor el lunes tienen matemáticas que sí que tienen el profesional, el martes ya matemáticas no tienen el profesional, vuelven el miércoles con lengua y literatura. O sea, no se puede hacer un buen seguimiento de la asignatura con este recorte de personal, porque es como tener un día el recurso, otro día no lo tienes, entonces es como que no vas a clase. Claro, al final no están en igualdad, ¿no?, de condiciones educativas, me refiero. No, y esto al final pues repercute en su expediente académico. O sea, lamentablemente los niños que consiguen titular pues es porque tienen un trabajo fuera del aula muy fuerte, con profesores particulares, con clases de refuerzo en Aransburg, con nuestras profesoras de apoyo, con un esfuerzo extra por parte de los padres, con un recorte de actividades extraescolares porque tienen que dedicarlas a trabajar lo que en ese día no ha ido la intérprete y no lo saben. Entonces, sí, es un doble esfuerzo. Es un doble esfuerzo, exacto. Entonces, claro, cuando tu hijo no consigue las cosas, no porque él no pueda o porque tú no quieras dárselo, sino porque no te ponen los medios en el centro, pues esto crea una sensación de angustia porque te sientes desamparado y porque estás hablando del futuro de tu hijo. Claro, hablamos de que, o consideráis de que la sordera actualmente es como una discapacidad invisible. Claro, porque al final... Siempre lo ha sido, siempre hemos dicho que es una discapacidad invisible, no solamente porque no se vea, igual que, que una silla de ruedas se ve, claro, o una ceguera con el bastón se ve, no es porque llevemos el pelo largo y a lo mejor no es por eso, es porque desconocemos las implicaciones que tiene el tener una deficiencia auditiva. Porque la deficiencia auditiva te separa de las personas, porque te limita la comunicación. Entonces, a través de la comunicación accedemos al mundo, accedemos a la cultura, accedemos a las relaciones sociales. Entonces, todo esto se limita cuando tienes un problema de audición. Entonces, por eso decimos que es invisible, porque la gente realmente no conoce las implicaciones de esta discapacidad. Cuando un niño nace sordo, desconoce lo que no percibe, porque no lo ha vivido nunca. Cuando una persona adulta se queda sorda, sí, porque sabe todo lo que tenía y sabe lo que pierde. Y lo primero que dice es eso, que lo que más lamenta es el problema que tiene de relación con las personas. Y es que a través de las personas es donde conseguimos todo. Entonces es muy importante. Los niños sordos, que llegan a la asociación y que desde muy pequeñitos tienen atención temprana, logopedia, el trabajo con las familias, que es súper importante, consiguen tener una lengua oral, digamos que funcional, para poderse relacionar con el entorno y poder seguir adquiriendo. De la misma manera que se adquiere la lengua oral, se adquiere la lengua de signos. La lengua de signos para nosotros es un impulsor de la lengua oral, ¿vale? Solo un 10% de las familias son sordos y tienen niños sordos. O sea, la mayoría de los niños sordos nacen en el seno de familias oyentes que no conocen la lengua de signos. Con lo que el hándicap es doble, porque los niños tienen que aprender la lengua de signos y las familias también. Entonces son aprendizajes que van paralelos y que, bueno, si los implantes y las prótesis auditivas son funcionales y sus restos auditivos consiguen alcanzar unos niveles óptimos, pues la lengua de signos se va quedando pues un poco relegada, pero haya hecho su función.
de puente hacia la comunicación oral. Gracias, ¿no?, a esos avances, claro, ¿no?, tecnológicos que hay de audición, claro, ¿no?, de claro. aparatos. Pero el tema está en cuando esos avances no son suficientes y el niño va a seguir necesitando esa lengua de signos, que va a ser su vía de acceso a la comunicación. Entonces, ahí es donde tenemos que proveerle, y más en educación, que tenemos que cubrir sus derechos básicos. Fernando, ¿cuántos niños hay con ese problema auditivo en el Antonio Machado? En el colegio ahora mismo hay 2 en primero de infantil, hay 2 en primero de primaria y hay un niño en tercero de primaria, 5 niños en total. ¿Y el niño qué es lo que te expresa a ti? Pues el niño, por ejemplo, le cuesta mucho más la comprensión, o sea, y mucho más a la hora de hacer las tareas, o sea, es mucho más lento. Entonces él lo que necesita es más atención y mayor implicación. Lo que un niño por la tarde puede hacer sus deberes en media hora, con mi hijo con el problema auditivo se puede llevar en 1 hora y media, con lo cual tengo que restar de otras actividades. Entonces, si en el colegio no le dan todos los apoyos necesarios, o sea, yo tengo que fortalecerlo por la tarde. Además de que, por ejemplo, para nosotros Arasburg nos abrió las puertas al final nos abrió las puertas del mundo de la sordera y nos ayudó muchísimo, porque nos han estado apoyando desde el primer momento, igual que a mí, que a todas las familias que van por allí. ¿Y habéis planteado, no sé si mandar algún documento, informe, porque al final es una situación que pasa en más centros, ¿no?, de Castilla y León, me imagino, Marisol? Sí, los padres, como primeros afectados, se han puesto en contacto con las direcciones provinciales, primero con el centro, lo hablan con el centro les deriva a la dirección provincial, la dirección provincial les deriva, dice que no es competencia suya, que es competencia de educación. Sí, ya pasamos al la final, pelota, ¿no? Sí, al final es un proceso que se va dando bandazos de uno a otro. Nosotros entendemos que los recursos son limitados, que sí, que son limitados, pero que cuando se piden las cosas es porque vemos que es una necesidad real, palpable y legítima que tienen las familias y los niños. Entonces, pues no sé, tendrán que cambiar las formas de sacar los pliegos, del concurso, de las ratios, etcétera, pero tienen que dar respuesta. Perdón, una de las pegas es, yo por ejemplo creo que he escrito tanto a la consejería como aquí a Educación en Burgos 4 o 5 veces y no he tenido respuesta. Entonces la ausencia de esa respuesta, también he de decir que a lo mejor por ser tan pesado me dieron 5 horas más de intérprete de lengua de signos, pero tampoco no creo que el no contestar a unos escritos de una familia, no por capricho, sino argumentados por necesidades, informes médicos, informes del propio colegio, me parece que es un poco triste. Pues una situación totalmente injusta, la verdad, que oye, que si nos están escuchando también desde aquí las administraciones, bueno, pues por lo menos poder reunirse, ¿no?, con estas familias y ver las necesidades reales que hay en unos colegios preferentes que han asignado ellos, que no son, o sea, que no les habéis puesto vosotros, me refiero. Pues os damos las gracias por habernos acompañado y bueno, pues ojalá se pongan, ¿no?, se amplíen estos recursos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros por darnos voz. Muchas gracias.